Doctor. Buenas tardes, doctor. Saludos. Doctor, una pregunta. Adelante, bienvenido. Doctor, es que con respecto a lo que usted decía de las audiencias, de la asistencia, es que tengo, o sea, hoy tuve un inconveniente con el internet en las clases de mi niño y varias veces me sacó de la clase. ¿Será que por lo menos si aún lo llega a sacar en la audiencia, doctor, uno no puede hacer, no podemos hacer una lista para los que estuvieron presentes para que vuelva y lo pueda volver a dejar entrar el doctor a la audiencia en el caso de que se llegue a caer el internet? Vamos a mirar a ver qué hacemos, porque es que el problema es que la gente no está asistiendo a clase y No, pero yo siempre asisto, doctor. Yo estoy pendiente, sino que he tenido problemas como, o sea, ha fluctuado mucho el internet. vamos a Buenas mirar, noches. vamos a ver qué nos inventamos. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Esperemos que mañana tengamos todos buen internet. Bueno, Muy buenas noches para todos. Buenas noches, doctor. Muy buenas tardes, doctor Niño. Fernando, ¿cómo Creo que está? era una presita, ¿cierto?
Buenas tardes, doctor Niño. Buenas tardes. Bueno. ¿Qué tal el día de hoy para todos? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo han recibido ese tema socialmente? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme. Bien, gracias a Dios, doctor. Estamos bien. Bien, doctor, bien, gracias a Dios. ¿Cómo le fue a Orlando hoy en su actividad diaria? Bien, doctor. Trabajando juicioso y llegando rápido a clase. Toca aceleradito. ¿Qué tanto hizo el día de hoy? Pues lo que pasa es que la actividad de nosotros es orientar al ciudadano en movilidad, sobre lo digo, comparendos, vehículos inmovilizados. Entonces, gestionar el trámite para la salida de los vehículos cuando son inmovilizados, digamos por pico y placa, por SOA, por tecnomecánica, así. ¿Usted trabaja con quién? ¿Con movilidad? Sí, doctor. Ajá. Con Sí, el correcto. Sí, ahí en la, no, el SIN es una entidad totalmente diferente. Hay mucha gente que confunde el SIN con Secretaría de Movilidad, Sí, porque como el SIN es encargado de manejar lo que son las licencias de conducción, ¿no? Y la licencia de tránsito también. sí. Y movilidad ya se encarga de otros trámites cuando son ya, digamos, vehículos inmovilizados. Y cuestión también de comparendos. Cuando hay amnistías también, descuentos sobre las amnistías que a veces salen, digamos como por decir, el año pasado hubo una amnistía del 50% sobre la deuda y cero intereses sobre los intereses como tal. Pero ya para esta época no funciona. No, eso únicamente funcionó hasta el 31 de diciembre. O sea, la fecha que tenías solamente iba hasta el 31 de diciembre. Pero mucha gente se benefició sobre los descuentos, demasiada gente. Y ya los que no lograron hacerlo les toca pagar la totalidad del comparendo.
Correctamente, doctor. Ajá, ¿A sí, los así es. intereses moratorios o cómo? Ajá, sí, ya les toca pagar intereses y la deuda que tienen de antes sobre sí, sobre los comparendos. Y eso, digamos, pues eso sale, lo que es la amnistía siempre sale más o menos aproximadamente como, pues lo tienen así como cada 2 años que sale la amnistía. Entonces hay mucha gente que espera otra vez a la otra amnistía, pero pues ahorita salió excelente la amnistía de ahorita, del año pasado, fue por más que todo por lo de la pandemia. Entonces por eso fue que también hicieron ese descuento, porque la verdad, pues nunca se había visto ese descuento de, Sí, de los cero intereses. sí, yo logré beneficiarme con un tema de impuesto predial. Ah, ok. Ah, Sí, sí, eso también tenían descuentos, sí, correcto. Ajá. pero en el tema de vehículos, no, no Ah, logré ya. y un día le presté el carro a mi hijo Sí, señor. y pues dice que fue por exceso de velocidad, quién sabe, por la 26 seguramente, o La NQS, que dice, les ocurre a muchos. o parece que fue que, no recuerdo si fue que lo dejó parqueado por ahí en una bahía mientras iba, que a veces uno para, por decir algo, para en un farmatodo y va a comprar un medicamento y cuando regresa, pues ya el policía ha pasado y le ha tomado la foto, La fotomulta. sí, Sí, y, eso ocurre muchas veces. y no logré la amnistía. Ya, pues ahorita, digamos, cuando son, digamos, las fotomultas, si, digamos, si no se acierta totalmente que Sí, era esa persona la que estaba en el vehículo, no pueden, digamos, o sea, se puede impugnar el comparendo. Y pues se pero ven, ¿eso tiene un término para impugnarlo o en sí, cualquier momento? ajá. Cuando son fotomultas, son 11 días hábiles la fotomulta. Cuando es notificado, entonces empiezan a correr desde el otro día los 11 días hábiles. Y cuando es manual, que se lo hace manual, ese sí son 5 días hábiles No, pero al siguiente día. entonces yo no, yo tampoco clasifico porque sí, yo me Ujú. enteré, fue porque me llegó la notificación aquí a la casa diciéndome que Ok. tenía el comparendo. Por eso fue que nos dimos cuenta que Sí, claro. teníamos, pero me descuidé porque pude que haber hecho el curso para que me rebajaran el 50%. 50%, Sí, o yo creo que en todo momento era, Dulce. en todo momento era, en todo momento era como ir al curso y que les contaban a uno el 50%. correcto. Pues ahí, digamos, pasan los 11 días hábiles y después transcurren otros 15, después ya no es el 50, sino el 75. Y son aproximadamente, son como 11 o 15 días, 11 o 15 días más para que les cuenten al menos el 25%. Sí, y ya después de ese término, ahí sí ya lo cobran todo. Sí, Ya el valor es total. incluso alcancé a ir a, fui 2 veces. Un día fui ahí a la 38 con, 37,13, esa es la principal. sí, un día fui ahí, hice unas averiguaciones y me contaron eso. Y otro día alcancé a ir al terminal, pero el día que Hola, fui, papito, buena tarde. Bien, papito, ¿y su música cómo me le va? el día que fui a, el día que fui a hacer la gestión en el terminal, Sí. ese día tenía pico y cédula y no me dejaron entrar. Entonces, Ah, bueno. mejor dicho, me toca ahora, y son como 450 lo que me toca Sí, pagar, 454 aproximados. más Ujú. me imagino yo que más los intereses.
Más los intereses, sí, correcto. Sí, porque corre, ¿de qué fecha es ese comparendo, doctor? Mm, No, no, como de noviembre tal vez. Ah, sí, pero no, los intereses diariamente son 200, 300 pesos, más o menos, aproximados. Y digamos, pero en el terminal se maneja a nivel nacional los trámites. Y Sí, lo que es aquí a nivel Bogotá, en la 37 con 13, Palo Quemado, Américas y Suba, y 20 de julio. Son los de Bogotá, los puntos que hay aquí en Bogotá. Pero si los, digamos, quieren hacer un trámite a nivel nacional, de la costa o por ahí otras partes, si únicamente tienen que ir al terminal Salitre o a la 106 con autopista, ah, que ahí es sí, donde pueden hacer los trámites. sí. Es que estoy tratando de legalizar un vehículo que en este mundo jurídico, uno encuentra de todo. Eh, Correcto. en un proceso que se estaba, en un proceso que se estaba adelantando, el, el cliente en un momento dado mm, se declaró en quiebra, no tenía con qué pagar los honorarios y pues había un saldo pendiente y entonces el tipo me dice, doctor, eh, recíbame este carro en parte de pago de los honorarios y terminemos el proceso y sigamos siendo amigos. Eh, Como era un buen cliente o es un buen cliente, entonces yo le recibí el carro y entonces ese carro tiene placas de Cali. Entonces me toca mirar a ver cómo entro a legalizar ese carro porque ya llevo como 4 años con él y no se ha legalizado nada del tema de, pues quiero hacerle Hacer el traspaso. sí, claro, legalizarlo. Ajá. Sí, correcto. Sí, en esos casos ahí llegamos, la información más clara se la dan ahí en la 106 con autopista. Eso es como, ahí eso se llama Servitrans, algo así. Y ahí le pueden dar la información más clara, porque si no le tocaría, si va a hacer el traspaso en esos casos, mm, ya le tocaría que le envíe, digamos, que en ese momento el propietario del vehículo vive en Cali. Doctor. Yo, la verdad no sé cómo ese cliente, al parecer a ese cliente, a él le pagaron una deuda con ese carro y él tampoco hizo traspaso. Y él fue el que me lo entregó a mí, o sea que es como por tercera mano. Entonces, el verdadero que aparece en la tarjeta de propiedad, yo no lo conozco, no sé quién sea. Ahí sí le tocaría pedir un certificado de tradición para verificar quién es el propietario y localizarlo en ese caso. Y, y que de todos modos no lo hayan pasado a persona indeterminada. Cuando esa persona indeterminada, eso es un poco engorroso el trámite. Mm. Porque es que tiene muchas cosas así cuando, digamos, dejan el vehículo así como traspaso abierto prácticamente, como lo dice. Que hacen, digamos, el contrato y todo, pero no hubo nada a la final. Entonces queda como traspaso abierto. Sí, queda Pero como persona indeterminada y después para legalizar eso es más complicado. sí, eso le toca ir al SIN, pero ahí le tocaría ya ir ya le tocaría dirigirse directamente donde hicieron la persona el propietario, porque el que siempre lo hace como lo pasa a persona indeterminada, y verificar en qué punto fue que hizo el trámite. Sí, para eso sí toca. Pero sí es un trámite larguito, en ese caso, cuando es persona indeterminada. Sí, tengo que mirar cómo tramito todo ese tema para ver
porque han salido algunos clientes con ganas de comprar ese carro, pero pues cuando les digo que ni siquiera tengo el traspaso, para que usted se dé cuenta. Él simplemente me entregó ese carro y me dijo, tome, le pago y doctor, legalícelo. Y uno se ocupa, uno en esa época tenía mucho trabajo en diferentes partes del país y viajaba mucho. Y o sea, ese tema eh, lo dejé a un lado, lo dejé a un lado, lo dejé allá abandonado, pero ahora quiero volver a retomar el tema y quiero meterle muela a eso para sacarlo adelante, porque de todas maneras eh, no se puede dejar, no se puede dejar esas cosas ahí tiradas, porque eso hace parte de un patrimonio y parte de un rendimiento económico de algún trabajo que uno hizo y con eso le pagaron a uno los honorarios. Pero Correcto, qué chévere, Orlando, Sí, señor. compartir un tricito y saber que tú estás ahí en esa Gracias, entidad. doctor. Esa entidad. Sí, Entonces sí, tú estás ahí en la 38,13. sí, correcto, doctor. Ajá. Sí, Mm, señor. Qué bueno. Sí, estamos. Si hay cualquier cosita o cualquier compañero, algo así, que digamos, esté pronto que digamos lo inmovilicen o algo necesite, como ahorita es por agendamiento, entonces se demora hasta 8, 5 o 10 días. Entonces, cualquier cosita yo les puedo colaborar. Y en el caso del doctor, le toca es averiguar si viene ahí en la 106 con autopista. Porque como el vehículo es matriculado en Cali, entonces es un poquito más complicado. Sí, yo Porque creo si que fuera, lo que si primero fuera, sería ir a buscar el certificado de libertad de ese carro a ver en qué estado está. correcto. Sí, es un certificado, el certificado de tradición que se llama, que es para el historial del vehículo. Certificado de tradición, sí, para Sí, saber en doctor. qué estado está y ahí sí poder uno entrar a mirar jurídicamente cómo lo libera. Correcto. Sí, Sí, doctor, eso sí es cierto. muy bien. Doctor, ¿y él era el propietario del vehículo, el que le dio el vehículo? El mío no, no, del que estamos hablando no, es un tercero. Ah, ok. Sí, Ricardo, Pues, entonces es un tercero. Es que bueno. Ricardo también sabe bastante de movilidad. Él es profesor pues él trabaja al frente, eso se llama CIATRAN, otra entidad. Y él es profesor, él dicta cursos. Dicta cursos Sí, de capacitación. Sí, correcto. doctor, para la reducción de los comparendos, del 50 al 25%. Ah, usted es el que está al frente y es el que dicta los cursos de la capacitación, de los cursos que le obligan a uno a... Exacto. Los cursos que van obligados el conductor a recibir 2 horas de capacitación para el descuento del comparendo, del 50 o el 25% de descuento. Sí, me dijeron que podía ir uno desde las 7 de la mañana, que había que pedir el turno. La vez que fui, allá me dijeron eso, yo fui por la tarde. Y Sí, a partir de las 6:30, doctor. Y además, ahorita sin cita, obviamente, pues el horario del pico y cédula, el único que tiene las restricciones. El resto 6:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde son los cursos. pero, pero ya para Pero Ricardo, eso no es obligado. Eso es No, un beneficio que le dan al usuario para el 50%. sí, claro, es voluntario. La persona decide si hace el curso o paga el 100% de la Ah, infracción. bueno. ya me tocará es que me saquen Entonces se otra llama, parte. ¿Será que me saquen otra parte, otro comparéndum, a poder hacer uso del curso? Porque ya me toca es rebuscarme a ver cómo lo puedo pagar. Ok, doctor, para una próxima ahí estamos pendientes, cualquier cosa. Sí, Pero Dios quiera que no le haga más comparendos, doc, porque hay que cuidar la licencia por reincidencia. soy muy, como muy de buenas, más bien, que no me saquen comparendos. No, yo soy muy cuidadoso
de no hablar por celular, de no pasarme semáforos en rojo, o sea, yo soy cuidadoso y pues eso le digo a mi hijo que tenga en cuenta todas esas cosas. Entonces, sí, Eso se llama hacer el buen ejercicio de su licencia de conducción con el trámite de conducción. Pero pues es saber manejar. sí, 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 La sí, persona que es imprudente, profe, pues recibe su beneficio para que vaya y pague. Que no es prudente, pues sí, su respectivo comparendo debe ser sí, como tiene que ser. en cualquier momento, en cualquier momento va a recibir el castigo por la imprudencia. Hay gente que de verdad, eh, eh, los mismos carros se lo echan a uno encima y uno, pues, le toca ahí como hacerse el pendejo más bien y para no dañarse el día de trabajo. Las motos, las bicicletas, la misma gente. Creo que uno a otros países, profe, y donde esté, le toca a uno regirse a las normas y a las leyes de ese país. Y cuando uno pisa otro país, o se cree americano, o se cree europeo, o se cree de otro país y tiene que regirse a las leyes. Si es un stop, hay que parar 100%. Si hay que girar a la derecha, puede girar con precaución. Los semáforos en rojo no son permitidos en ninguna parte del mundo, entonces pues, pero en Colombia es el que más rápido gire a la derecha o el que más rápido pase el Dice, pare. dice, Entonces pues es como una norma. dicen que el que maneja en Bogotá puede manejar en Nueva York. Eso es un dicho. Y yo no le deseo a nadie manejar en Nueva York. El que mane, el que mane, el que maneje en Colombia puede manejar en cualquier parte del mundo, pero no creo que en Nueva York. Uy, no, eso es complicado. Por En, eso Cabra no lo dejaron manejar allá, profe, en Nueva York. en Francia, por ejemplo, No, bueno, en, la en- verdad no manejaría sin licencia de conducción en otro país. Si tuviera licencia de conducción, de pronto sí, pero sin la licencia es complicado. en- Da cárcel y en sí, París, prefiero estar libre. en París, por ejemplo, eh, es lo que dice Diego, muy complicado, es supremamente complicado porque la norma es muy precisa. Eso de que uno aquí en Bogotá, por ejemplo, eh, va a girar a un lado y uno deja rodar el carro. Dice en la esquina, stop, y uno deja rodar el carro. Allá no, allá tiene que parar, es parar. Y uno aquí no está acostumbrado a eso. Y uno se cruza de carril por un lado. Y En, no, la verdad, eh, profe, en Colombia es la ley de la infracción y los 50.000 pesos debajo de la licencia de conducción. Entonces, por eso nunca vamos a cambiar un país lleno de corrupción. no me estresa. Y Andresito Me estresa manejar en Francia porque son muy rígidos. Incluso hasta el mismo peatón, caminar en la calle. A uno le dicen es por la cebra y es por la cebra. Nata, venga para acá. Venga. Usted y No yo es tenemos tan que ir al fácil. cine, Bueno, porque bien. nos quedan pocos meses Estos para. abrebocas que tenemos al inicio de la clase, pues Yo creo que. ya no los vamos a volver a tener porque mañana arranca el examen final. Entonces, Mi hermana que llega y me dice, qué pena usted. La mariachi lo tuvo. no sé si hoy hablar un poquito sobre el tema de los recursos que podemos presentar en todo el trayecto del proceso.
indiscutiblemente que tenemos que hacer mucha claridad en que estos recursos, cuando se van a presentar en los juzgados de única instancia y finaliza el proceso, donde hay fallo, donde está la sentencia, no se puede presentar el recurso. En los juzgados en los juzgados municipales, ya sea de pequeñas causas o los juzgados de descongestión. Esos juzgados de única instancia, entonces la audiencia termina y queda en firme el fallo en el momento que el juez determina el fallo, hace la lectura del fallo y ahí termina el proceso en la única instancia. Entonces no se puede presentar ese recurso. Durante el proceso, al inicio del proceso, tampoco esos autos requieren de presentar recursos. Yo les explicaba a ustedes, por ejemplo, el tema relacionado con aparece un auto del despacho donde le inadmiten la demanda y le dicen en qué puntos tiene que subsanar. Ahí, en ese auto, no hay lugar a presentar recursos, porque lo que entra a funcionar es presentar la subsanación de la demanda. He encontrado, por ejemplo, en temas relacionados con uno subsana la demanda y el juez toma la determinación de rechazar la demanda porque uno no subsanó en debida forma o no está convencido el juez de que la subsanación quedó como él dijo. He visto que se puede presentar un recurso de apelación haciendo la manifestación de lo que el juez está rechazando la demanda. Y he visto también que el superior siguiente admite, ordena al de primera instancia que la demanda debe ser admitida y por ende se le da traslado a las notificaciones. Entonces, como novedad de los recursos, he visto esos dos conceptos. Primero, que la parte autora presenta el recurso de apelación por el rechazo de una demanda y el superior siguiente le admite la demanda para ir a el tema relacionado con las notificaciones, el aviso y las notificaciones. Eso en materia de los recursos. Entonces dice que el artículo 62 del procesal del trabajo nos hace una reseña de las clases de recursos. Dice que tenemos un recurso de reposición. Ese quiere decir, pero no solamente, bueno, ese recurso de reposición yo les iba a decir que no solamente opera en lo laboral, sino también en las demás jurisdicciones. Porque ese recurso de reposición es aquel por medio del cual uno le presenta el recurso a quien realizó el acto administrativo, en este caso el juez, para que reponga alguna decisión que pudo haber tomado. Y la norma establece un subsidio de apelación. Entonces presenta uno el recurso de reposición en subsidio de apelación. Esa es como la técnica jurídica para que
si el que hizo el acto administrativo, considera de que él no va a reponer, o sea, no va a corregir, no va a cambiar la decisión, porque él considera que está dentro del marco del debido proceso, no tiene hierros administrativos, entonces le da paso para que ese mismo funcionario traslade el expediente al superior siguiente para la apelación. Aquí aparecen otros como el de súplica, aparece el de casación, el de queja, el de revisión y el de anulación. Entonces, esos recursos que están protegidos por la ley, en la medida que uno tenga la oportunidad de presentarlos dentro de los términos legales que se pueden presentar. Por lo menos uno puede decir, tengo 5 días para presentar un recurso. Por ejemplo, un recurso de revisión, donde uno le manifiesta al funcionario que efectivamente uno hizo la radicación, por ejemplo, de una conciliación ante la Procuraduría. Uno hizo la revisión, uno radicó el documento ante la Procuraduría y la Procuraduría hizo uso de los 5 meses que tenía para contestar o para citar o convocar a la audiencia. Y resulta que ellos van y dicen, no, aquí no aparece radicado nada. Pero si uno tiene el material probatorio, por ejemplo, ahora que estamos en el tema de la pandemia, si uno tiene, por ejemplo, en lo relacionado con el pantallazo con que uno envió el radicado a la Procuraduría y la Procuraduría a uno no le contesta, puede que ese recurso de revisión pueda surtir ese efecto para que ellos al interior puedan revisar y darse en cuenta que uno efectivamente presentó el recurso en el tiempo que tenía que presentarlo, porque es que el tema no es tanto que le anulen a uno la conciliación, sino que si uno está pidiendo, por ejemplo, el restablecimiento del derecho, y como no le valen a uno la radicación, puede presentarse que uno le dé caducidad a reclamar o le prescribe los tiempos para reclamar porque son 4 meses. Entonces, ese recurso de revisión quedaría muy perfecto para impetrarlo buscando la posibilidad de que revisen, argumentando uno y presentando el material probatorio, a ver qué efecto puede surtir. Eso con relación a este tipo de los recursos. Y en el artículo 63 del procesal laboral, dice que el recurso de reposición procederá contra los autos interlocutorios, se interpondrá dentro de los dos días, mire, aquí habla de 2 días siguientes a su notificación cuando se hiciere por estado y se decidirá a más tardar 3 días después si se interpusiere en audiencia, deberá decidirse oralmente en la misma, para lo cual podrá el juez decretar un receso de media hora para presentar el recurso. Esto hablando en materia del recurso de reposición que se puede hacer en la audiencia. Y ahí mismo lo establece la norma. Es que este procedimiento lo que nos está mostrando es un manual de funciones que deben de cumplir las partes del proceso y el mismo juez.
Es para eso que fue creado el Código de Procedimiento. Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente. No recurribilidad de los autos de sustanciación. Contra los actos de sustanciación no se admitirá recurso alguno, pero el juez podrá modificarlos o revocarlos de oficio en cualquier estado del proceso. Cuando están subsanando la demanda, no hay recurribilidad, no se recurre al recurso porque están en la subsanación. Y aquí entonces, en el 65 ya entramos a mirar el tema relacionado con el recurso de apelación. En ese dice que son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia. Y enumeran, hay 12. Vamos a tratar de leer los primeros. Que el rechace la demanda o su reforma y el que dé por no contestar. El que rechace la demanda o su reforma y el que le dé por no contestar, que era lo que yo les decía que yo he visto, que se presenta el recurso cuando la demanda ha sido rechazada por indebida subsanación, pero la parte recurre, presenta el recurso y he visto también que el fallo del superior siguiente es ordenarle al de primera instancia que debe admitir la demanda. Dice que eso es para el primer caso. Para el segundo caso, que el rechace la representación de una de las partes o la intervención de los terceros. El que decida sobre excepciones previas. Entonces, allí en este Código de Procedimiento, en ese artículo 65, le establecen a uno claramente en qué momento opera la funcionabilidad de presentar los recursos. No es solamente presentar el recurso por presentarlo, sino que debe tener una función específica que esté condensada dentro del marco del artículo 65. Por ejemplo, aquí hay uno que me llama mucho la atención, el que decida sobre nulidades procesales. Que decida sobre medidas cautelares. Muchas veces era cuando nosotros estábamos mirando la legalidad del material probatorio que presenta los demandados. Voy a hablar en casos de la vida real y que se puede presentar con mucha frecuencia en el proceso. Y es cuando, por ejemplo, puede existir la falsificación de un documento privado. ¿En qué sentido? En que esgrimen llevan a la audiencia un comprobante de pago para manifestarle al juez que efectivamente le pagaron las prestaciones sociales al trabajador. Entonces, le ponen de presente el documento al trabajador y él va a decir, esa no es mi firma. Ese documento yo no lo conozco. No es mi firma y no he recibido la plata. En ese momento, pueden haber varias situaciones, porque quien presenta el documento, dentro de la buena fe,
podría decir que eso lo firmó el trabajador. Y el abogado del trabajador va a decir que con fe de lo que está diciendo el trabajador, que él no recibió esa plata, entonces no le queda otra alternativa al juez, sino solicitarle al trabajador que haga una plana, que haga unas firmas en una hoja, y ese documento se debe llevar a medicina legal para que desde el punto de vista de grafología determinen los rasgos y definan si efectivamente ese documento que están presentando tiene carácter de validez. Puede que el juez en un momento dado no quiera omita o se quiera saltar ese procedimiento. Entonces es ahí donde la parte afectada tiene que presentar el recurso, manifestándole al juez que ese documento ya la parte actora, el trabajador, ha manifestado que lo desconoce, que no obtuvo el dinero, por consiguiente ese documento debe ser llevado a medicina legal para que ellos, los peritos de grafología, dictaminen si sí es verdadero o es falso. Y ahí aparece entonces ese recurso y puede ser un recurso de apelación. Porque si este juez no lo acepta, pues inmediatamente presentamos ese recurso de apelación para que el superior siguiente, analizando los hechos, pueda determinar qué va a hacer con ese documento. ¿Y qué va a hacer? Pues simplemente solicitarle que sea enviado a medicina legal para que se tenga esa veracidad. Aquí vi que Elkin levantó la mano o quería hablar. Elkin tiene la palabra. Elkin. Bueno, al parecer se retiró de la sala. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, nosotros, los abogados, tenemos que ser muy juiciosos en el momento de entrar a las audiencias y conocer muy bien todo lo relacionado con estas herramientas de defensa que pueden ser aplicables en un momento dado. Entonces, por ejemplo, dice que se puede presentar el recurso oralmente en la audiencia en el que fue proferido el auto, y allí mismo se considera si es procedente o no. Pero eso opera solamente en los procesos de primera instancia, o sea, en los procesos de los juzgados del circuito. Uno también puede presentar los recursos por escrito dentro de los 5 días siguientes. Cuando la providencia se notifique por estado, el juez resolverá dentro de los 2 días siguientes. Este recurso se concederá en el efecto devolutivo, enviando al superior copia de las piezas del proceso que fueren necesarias, salvo que la providencia recurrida impida la continuación del proceso o implique su terminación, caso en el cual se concederá en el efecto suspensivo. Entonces, se presenta ese recurso de apelación e inmediatamente el juez suspende la audiencia y en efecto devolutivo, o sea, es como un yoyo. Lo manda para arriba y espera que el yoyo baje
pero entonces arriba va con el recurso, va el expediente, va el recurso, el superior siguiente resuelve, puede ser de forma positiva o puede ser de forma negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que el superior siguiente puede cambiar la decisión del juez de primera instancia o se ratifica en lo actual y espera que llegue ese auto de la resolución del recurso para que proceda a continuar la audiencia. Y lo que se delibere allí, lo que se falle allí, es lo que va quedando en firme. Bueno, ¿qué preguntas tenemos hasta ahí referente a esos recursos? A ver, escucho a los 74 estudiantes que están en la sala. A ver, mis futuros abogados, cuéntenme si está claro, si requiere alguna mayor explicación sobre el tema de los recursos. ¿Qué quieren preguntar? Buenas noches, profe. Sí. ¿Con quién hablo? Con Laura Camargo. Laurita, buenas noches. Adelante. Profe, más que una pregunta, es un caso que yo conocí de cerca y se trataba de un compañero que en alguna ocasión falsificó una excusa médica, ¿sí? Ante el trabajo. Sí. Él pasaba excusas médicas por un día, después a los 6 meses por otro día, pero nunca iba a la EPS, simplemente iba a un café internet que se le hicieran y las pasaba al trabajo. Sí. El trabajo, no sé si fue que se dio de cuenta, no sé, le llegó una notificación por la EPS al trabajo diciéndole que no, que efectivamente él no había ido. Él se asusta, pues porque obviamente eso es falsedad de documento privado, renuncia, pero ahorita otra vez la EPS lo está buscando. ¿Me hago entender? O sea, le están llegando notificaciones de la EPS al trabajo donde él renunció. Bueno, ¿y qué quieres preguntar? Ya No, profe, ya sería como una cuestión, ¿por qué lo siguen buscando? O qué acarraría, o sea, ¿qué tendría ya que ir a hacer? O no sé, ¿cómo se manejaría esos temas, por ejemplo? Bueno, con la narrativa de los hechos miramos que es una falsedad en documento privado y si la EPS no ha radicado la denuncia penal por la falsificación del documento, sería la fiscalía quien entraría a buscarlo para que él, mediante una entrevista con el investigador, proceda a manifestar si efectivamente él realizó esa conducta punible. Si no la realizó, pues él tiene que manifestarle al funcionario investigador que él no hizo esa conducta, que eso no lo cometió él. Y si la cometió, pues muy seguramente lo irá a manifestar. Y es allí donde a través de esa entrevista es la fiscalía la que determina que debe condenar, o sea, lo debe llevar al juez control de garantías por una conducta de falsificación de documento privado. Eso sería en materia penal. El inicio de la investigación podría ser así. Ahora bien, si es solamente la EPS que lo está requiriendo,
de pronto porque no tiene información de él o porque él cuando se inscribió, cuando lo inscribieron a la EPS, la dirección que él dio ya no corresponde, lo están citando para notificarlo de algún requerimiento, de tal manera que, pues, mientras que no lo logren notificar y de pronto avancen en algún proceso, uno en un momento dado puede alegar indebida notificación. Pero también hay que tener cuidado de algo que es bien importante, que nadie puede salir a la defensa de su propia culpa. Entonces, él no puede salir a defenderse cuando él cometió unas conductas punibles. No puede salir a la defensa de su propia culpa. Además, manifiesta la ley que el juez no puede oír a una persona que se esté defendiendo sobre su propia culpa. Así lo manifiesta la norma. Entonces, pues, decirle que haga caso omiso de ese requerimiento de la EPS podría ser grave. Que lo atienda, pues, al atenderlo, es como me dijo ahorita Orlando, pues vaya, saque el certificado de ese carro y ahí se da cuenta en qué estado está. Y con base a eso, pues ya uno puede actuar jurídicamente, porque él va a estar con esa zozobra ahí permanente que será, ¿para qué me llaman? ¿Para qué me requieren? Porque de todas maneras hay una conducta que tiene ese reconocimiento de la EPS. Entonces, yo realmente no sería quien para decirle haga esto o haga lo otro, porque cualquiera de las dos le pueden acarrear dificultades. Si se notifica, de plano ya se está notificando y tiene que entrar en un proceso de defensa, sea con la EPS o sea con la fiscalía. Ok. ¿Sí? Porque, pues, dice la norma que cada persona es responsable de sus propios actos. Eso es muy clara la norma. Ahora hay que entrar a, pues claro, eso le da a uno mucho miedo, eso le da a uno mucho estrés y pues esos mantos de duda son los que en un momento dado matan mucha gente. Le puede dar un infarto, no pueden trabajar. Sí, profe, es verdad. Entran Profe, te agradezco. Muy amable, gracias. Sí, y le cuento porque es que en esta semana, entre ayer y hoy, estoy manejando un tema muy parecido. Entonces, Ya. por eso lo tengo como muy, muy presente en la cabeza. Entonces, pues, piensen bien y actúen bien. Sí. Ok, Bueno, profe, gracias. bien. ¿Qué otra persona quiere compartir? Sí, doctor, buenas noches, de Noel Castillo. Hola, de Onil. De Noil. De Noil. De Noil. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Bien, doctor, muy amable, muchas gracias. Bueno, adelante. Frente a los diferentes recursos que existen, uno puede hacer uso, digamos, de ellos, si hay tres recursos, hacer uso de ellos de acuerdo a las instancias o solamente hay lugar a uno. Hay unos autos que no profiere
o no hay lugar, no da lugar a presentar el recurso, porque el mismo auto lo manifiesta. ¿Sí? El mismo auto lo manifiesta. Frente al presente acto administrativo no procede recurso alguno. Déjeme, yo miro acá algo que nos puede orientar frente a lo que estamos hablando. Y de pronto frente a lo que dice la compañera, en el caso que ella expone el ejemplo, en ese caso está facultada la empresa, digamos, para despedir al trabajador por esa acción, o tiene que adelantar un juicio y en un juicio, digamos, ser vencido para que la empresa tome la determinación de despedirlo. Sí, claro, todo está dentro del marco del debido proceso para proceder a tomar la determinación, porque recuerde que toda persona es inocente mientras no le... ¿Cómo es que dice? Toda persona es inocente mientras no le demuestren la culpabilidad. Es correcto. De pronto, doctor, en este caso, y vamos a manera de comentario de ejemplo, pues de pronto se puede ver mucho, ¿no? Entonces lo que el empleador hace en un momento es decirle, bueno, usted presenta su renuncia a cambio del error que cometió supuestamente, ¿no? Porque estamos en un supuesto en ese momento. A cambio dice el empleador, bueno, yo no lo voy a denunciar. Pero resulta que de pronto el empleado pasa su carta de renuncia y posterior pues se encuentra con la denuncia que le van a imponer. Sí, sí. Sí, porque usted sabe que en el reglamento de trabajo existen los diferentes debidos procesos para que un contrato sea terminado. Entonces, si vemos dentro de los artículos 59 y 60 del Código Sustantivo que hubo causales para terminación de contrato por justa causa, por ejemplo, el engaño que haya sufrido el empleador por la presentación de un documento falso. Esa puede ser una causal directa para la terminación del contrato de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, terminación de contrato por justa causa. El artículo 62 y el 63 por parte del empleador. El numeral 1. El haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. Ese, por ejemplo, puede ser aplicable y va directo sin necesidad de hacerle el debido proceso que condensa el reglamento interno del trabajo. Se lo pueden aplicar en vía directa. Entonces, fíjese que hay momentos en que el debido proceso es ese. Se toma la determinación de la terminación del contrato por justa causa de acuerdo al artículo 62 y 63 A, literal A, numeral primero, y se lo escriben y es aceptable. Ahora, que él quiera alegar eso, pues tendría que hacerlo en juicio, ¿no? Porque acuérdense que la norma por se, o sea, por sí sola no opera. Miren lo que tengo acá, lo que encontré con respecto al tema de los recursos. Dice, sexto, contra el presente auto, ahí hay un error porque dice, contra el presente auto procede, no procede ningún recurso,
si encuentran el error, contra el presente auto procede. Y siguen diciendo, no procede ningún recurso. Ustedes pueden ver eso, de lo que estoy hablando. Sí, doctor. Miren a ver si lo alcanzan a leer ahí. Dígame. No, profe. Es por el celular que lo estoy pasando. ¿Qué alcanzan a ver? ¿Nada? Nada, una firma. Nada, doctor. Más abajito de la firma. A ver, déjeme yo miro acá. Profe, y por ejemplo, en el caso de que esa Ahí- persona se... Ahí sí, a ver, es que quiero, ahí miren a ver. No, es la No, firma profe. nomás. En la parte sexta. Ahí sí mejor. Ah, No. no. Se ve muy pequeño. doctor. Y ahí sí. Cuando el presente auto Esto. procede. Toca alejarlo un poquito, profe. No procede ningún recurso, comuníquese y cúmplase. De Paula Estrada. Pero si Procuradora ven, 36. pero si ven el error, ¿Procede o no procede? Sí. ¿Sí ve el error? Porque es que dice, contra el presente, a ver, ay caramba, contra el presente auto procede y colocan no procede ningún recurso. Dice en principio, contra el presente auto procede, no procede ningún recurso. Están diciendo sí, pero no. Entonces, eso es lo que uno tiene que mirar, porque si ahí nosotros podemos invocar, de acuerdo a lo que estábamos hablando de los recursos, un recurso de revisión, por mucho le van a decir a uno que no procede porque no está dentro del marco jurídico. ¿Y qué tal que le diga a uno y pueda uno que le revisen el documento? Por mucho le dirán que no le prospera. Sería lo que le pueden decir a uno, pero tiene uno que actuar de forma rápida, porque si estamos hablando en 2 días, en 3 días, porque es que esto es así, esto es sobre la juega. Este documento que estamos leyendo es un tema del contencioso administrativo y el documento llegó el 1 de febrero. Al día 2 llevamos el primer día. ¿Qué tal que opere que sean 2 días para presentar el recurso? Entonces tendríamos que presentarlo mañana por tarde, manifestando lo que queremos manifestar, cuál es el hierro jurídico que creemos que están cometiendo, cuál fue el de que en agosto se notificó de una audiencia de conciliación y ellos después dijeron no, vuelva y preséntela, y la presentamos el 31 de diciembre. Entonces cogieron ellos la vía fácil que fue, le prescribió el derecho, pero la radicación de agosto, ¿por qué no me la tuvieron en cuenta? Eso sería lo que podríamos en un momento alegar y mandar el pantallazo del correo, a ver qué nos contestan. Algo nos contestará. Sería como, dicen por ahí, como un pataleo de ahogado, pero pues haciendo uso de las herramientas jurídicas, tratar de buscar ese beneficio. En materia de esos recursos, por lo menos en derecho laboral, dicen que se puede presentar un recurso de revisión. Bueno,
Es que como no tenemos ya más clase, sino es hoy. Esta es la última clase magistral, esta clase que se dicta donde se transfieren conocimientos conforme al procesal laboral. Mañana y ya no vamos a tener más oportunidad de dictar el conocimiento científico, recibir las preguntas de los estudiantes para la aprehensión del conocimiento. Es hoy, el día en que ustedes pueden preguntar qué dudas tienen frente a sus procesos, tanto de demandantes como demandados. Es hoy cuando los jueces tienen que manifestar si tienen posibles dudas, porque mañana ya no hay tiempo de llorar. Mañana lo que fue, fue. Si eso sale mal, son directamente responsables de su examen final las partes intervinientes en el proceso. Esto es un juego de roles donde cada quien debe sacar el mejor partido para su equipo de trabajo. El juez tiene que ser eminente porque es el representante de la nota de 7 u 8 compañeros, donde lo tienen que rodear a él. Mañana empiezan, de modo pues que esta noche se tienen que reunir o en cualquier momento se tienen que reunir para revisar si el libreto es claro, si amerita hacerle algún reforzamiento. Si la parte demandante tiene claro los generales del proceso, tiene claro el tema si hay ánimo conciliatorio. Cuando le pregunte cuáles son sus pretensiones, no vaya a salir diciendo que las pretensiones son 10 millones, que es el total incluyendo las prestaciones sociales, porque lo que se va a conciliar son los derechos ciertos, o sea, la parte de las prestaciones sociales. Porque las indemnizaciones no son derechos ciertos. Esas indemnizaciones hay que probarle al juez que efectivamente hubo un despido sin justa causa y una mora en el pago de las prestaciones sociales. Hay que probar que eso existió. Lo mismo que el tema de las dotaciones. Hay que probar que el trabajador sacó de su sueldo para comprar la ropa de trabajo y presenta los recibos para que le devuelvan ese dinero que él pagó por la dotación. No es más. No es que por el hecho de que no le entregaron la dotación durante las dotaciones exigidas en el año, le tienen que pagar el valor y la gente se extralimita pidiendo en dotaciones. Un obrero pidiendo ropa de trabajo como si la estuviera comprando en Arturo Calle, vestidos de paño y siendo un obrero. Entonces, eso la ley establece plenamente las condiciones para reclamar esas dotaciones. Entonces, es ahí donde el demandante tiene que tener muy claro cuál es la pretensión de la conciliación. De igual manera, el demandado, pues, debe darse cuenta que muchas veces es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y el demandado sabe de plano en la vida real si tiene rabo de paja. Y si tiene rabo de paja, tiene que valorar qué es mejor, si concilia o se va a juicio. Y si se va a juicio, le puede salir el doble o el triple de costoso de no haber arreglado en la conciliación. ¿Por qué?
porque le van a cobrar la indemnización por despido injustificado y o la indemnización por falta de pago, o le pueden cobrar dentro del poder que tiene el juez, puede aparecer un derecho laboral como ultra, como extra como extra o ultra petita, que el juez en un momento dado lo puede fallar en contra del demandado. Entonces es ahí donde uno tiene que ser también un poco sabio, un poco inteligente en asesorar a su cliente y decirle, mire, como están las cosas, este proceso puede valer 10 y si lo logramos sacar en 5, en la mitad o en 4 o en 6, usted se va a beneficiar. Incluso se puede plantear dentro de la conciliación que se puede dar una cuota inicial y que el saldo se puede pagar en cuotas mensuales. Si las partes acuerdan que eso es así, el juez lo único que debe hacer es aceptar y terminar el proceso. En materia de la conciliación, yo he tenido muchos procesos que decirle a mi cliente, es mejor pájaro en mano que ciento volando. ¿Qué sacamos con ganarnos 10 y después la gente se declara insolvente? Y nos quedamos con esa sentencia para desmarcar. ¿Por qué? Porque no la ganamos, pero ¿quién nos pagó? Nadie. Porque en el ejecutivo la persona está insolvente. De modo pues que es mejor. Me dicen a uno, hay 5. Le puedo dar 2, le puedo dar 3 ya. Y el saldo se lo puedo pagar en cuotas mensuales. De tal manera que como esa acta hace mérito al proceso ejecutivo, pues si se va a perder, si negociamos en 5 y nos pagan 2 ya, por mucho se perderán 3. Pero no perdimos el total de lo que hasta el momento no habíamos recibido. Y he tenido éxito con esas negociaciones. A veces toman del pelo una semana para pagar la cuota, pero finalmente la pagan. Me hizo ahorita Orlando Buitrago, me hizo recordar, tuve un caso de un conductor, de una, no era un conductor, era un, ¿cómo se llama? Un docente, de una escuela de conducción. Un instructor. Un instructor. Sí. Él tenía un contrato, aparentemente era un contrato de prestación de servicios, pero dentro de lo que se revisó, él tenía lo que era la subordinación, el horario, la prestación, y el juez nos declaró que era un contrato realidad. Cuando llegamos a la conciliación, la señora de la academia prefirió conciliar, a pesar de que su marido, su esposo, su marido, su abogado y la tía que estaba ahí atrás en la baranda hicieron mucha oposición para que no conciliara. Entonces ahí tocó sacar un poquito de garra jurídica y pedir la palabra al señor juez y decirle que si las personas que estaban detrás de la baranda no hacían silencio, que por favor la retirara de la sala, porque estaban perturbando y estaban obstruyendo el desarrollo de la audiencia. Porque era el marido que le gritaba, no concilie, no concilie.
La tía, no, ¿cómo se le ocurre que le va a regalar la plata? Y ya la señora había dicho, listo, yo le voy a dar, estábamos pidiendo 7, la señora estaba dando 5. Y el abogado también diciéndole, no, que eso lo sacamos adelante. Y la señora sabía que iba en pérdidas. Finalmente el juez sacó de la sala a esas personas que estaban perturbando. Porque el juez es el administrador de justicia. Es el que está administrando el proceso. Él tiene la autoridad. Y si las personas a lo bien no se salen, ahí es donde opera el famoso custodio, que es el policía que está en los juzgados, que es el que se encarga de atender las órdenes del juez. Si esas personas no se hubieran salido a las buenas, el juez llama a la policía y lo sacan de la audiencia. Es más, lo sacan del edificio. Yo les conté a ustedes el día que me expulsaron de la audiencia que tenía con ese señor. Pues yo me salí y pedí disculpas a la señora juez. Y si no me hubiera salido a las buenas, pues me sacan de la sala, porque estoy obstruyendo la administración de justicia. Entonces, eso puede suceder ahí. Pero todo esto se aprende es allá en la práctica. Cada demanda, cada proceso le va generando a uno un aprendizaje. Permanentemente está uno aprendiendo, porque se va a encontrar uno con gente de diferentes condiciones socioeconómicas, abogados con cierto talante, que uno dice, ¿y de dónde este hombre saca tanta destreza para tratar de convencer al juez? Como a punta de mentiras sacar verdades. Pero bueno, esa es la práctica jurídica que uno va teniendo. Por eso este ejercicio que estamos haciendo va a medir los niveles de conocimiento científico que han aprendido en las 3 materias. El derecho, el individual, que es donde vieron todo el código, debieron haber desarrollado el código sustantivo del trabajo. En el colectivo, que entra a verse gran parte de los litigios entre la defensa de los derechos de los trabajadores, que aparecen esos sindicatos, porque es que a diferencia, por ejemplo, de los profesores del distrito, los profesores del gobierno, con los profesores particulares, por lo menos un profesor del distrito tiene un sindicato, y ese sindicato es el paño de lágrimas, es donde ellos van a poner la queja para que el empleador no los destituya. Es muy difícil que a un profesor que sea profesor del distrito, que lo despida. Vaya un profesor particular a cometer todos esos vejámenes que cometen los profesores hoy día, por ejemplo, con el tema de la virtualidad, donde les importa un carajo la parte social de esos niños, que si respiran, desen por bien servidos. Donde esos niños viven con su abuela que tiene 80 años, que escasamente si tienen para un golpe o 2 golpes de alimento diario es mucho, donde su papá y su mamá no asisten, donde necesitan tener una conectividad y viven en una pieza, y en esa pieza viven 4, 5, y ahí empiecen ustedes a imaginarse en todos los vejámenes que pueden cometer con los menores. No tienen conectividad.
tienen un pinche celular de 3 pesos, eso que llaman las flechitas, y el profesor al caso se preocupa por tratar de ayudar a estos niños, que es el futuro de nuestro país, simplemente perdió y de malas. En Universitaria de Colombia, cuando el volumen de pérdida del semestre o del módulo de los estudiantes es alto, a uno lo llaman a consejo académico para que uno explique cuáles fueron los motivos, razones por las cuales el estudiante perdió. Y muchas veces las directivas lo que hacen es llamar al curso, hacer unos cursos de profundización, profundizan sobre los temas y vuelven y presentan un examen para lograr recuperar a aquellas personas que perdieron. Eso lo hace Universitaria de Colombia. Entonces, si los maestros vienen a Universitaria a dárselas de artistas, de que porque son doctores o porque vienen de universidades de estrato 4 y 5 a tirarse en los estudiantes, la Universitaria no se lo permite. ¿Por qué? Porque es que Universitaria tiene un bienestar social y son ustedes las personas más importantes para la universidad. Ya ahí se pueden dar cuenta ustedes todos los beneficios que tienen. Descuentos, otros que no tienen modos de pagar y siguen estudiando. Pero no me vayan a decir ahorita, ay sí, profe, pero cambiemos todo eso por el desorden administrativo. Eso, desorden hay en todas las casas. Y esta no es la excepción. Pero es más los beneficios que tienen los estudiantes, los beneficios que tenemos nosotros, las personas que laboramos para la institución. Claro, es que esto hace 2 años, 3 años, era un monstruo pequeño y hoy día es un monstruo grande. Tenemos 4 especializaciones, por amor a Dios. Ustedes ya terminan aquí, se van a hacer su especialización en su alma mater, no tienen que irse a joder por allá a otra universidad, a pagar una cantidad de plata por sacar un título de especialistas. Dicen unos que me pareció muy atrevido, vulgar, de mal gusto. Vamos a lavar el diploma de universitaria en el Rosario, en el externado. ¿Cuánto vale una especialización en esas universidades? El semestre puede valer de 7 a 10 millones de pesos. ¿Será que tiene con qué pagarlos? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Universitaria y el Rosario? Que en el Rosario los que estudian allá son hijos de ricos, hijos de papi y mami, son funcionarios bien posicionados en el gobierno y lo que hacen es, si le cae bien, de pronto lo ayudan a uno a ubicar en un puesto de donde ellos están, si le cae bien. Yo estudiaba con los duros entre los duros cuando hice mi especialización en el Rosario en Derecho Laboral, que eran los jefes de personal de Avianca, de Cementos Amper y así, de empresas pupis de la época en Colombia. ¿Qué se hizo? Relaciones públicas. Que en algún momento uno lo puedan llamar para ocupar un cargo de medio pelo en esas empresas. Claro que sí. En Universitaria de Colombia tampoco es que no tengamos buenas palancas. ¿Cuántos de nuestros estudiantes ya son fiscales? ¿Cuántos de nuestros estudiantes ya son jueces y dictan clase aquí? Y se los van a encontrar ustedes dictando clase en Derecho Penal. ¿Cuántos son en la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio Público? Muchos. Entonces tampoco nos dejemos echar el carretazo de que vamos
que me pareció terrible. Vamos a lavar el diploma de universitaria yéndonos para otro lado. Si aquí tenemos, lentamente tenemos lo que otras universidades ya tienen. Y los costos, y los doctores, porque les decía, son doctores académicamente, tienen título de doctores, no es posgrado, tienen doctorado, que son los que dictan en las especializaciones. Eso para engrandecer el conocimiento científico y que los que salgan de aquí, pues realmente salgan bien preparados. Y está llegando gente de todo el país, de universidades grandes del Valle, de Antioquia, de la costa, de Bogotá. Ustedes pueden creer que hay especializaciones donde fácilmente pueden haber hasta 200 estudiantes, 200 en la especialización. Entonces, este niño se creció y lentamente dentro de la reingeniería que se hace, se está sacando adelante. Entonces, mis queridos estudiantes, era hoy el día en que ustedes podían hacer sus pronunciamientos frente a sus dudas, frente a algunos inconvenientes que hubieran podido tener. Como no los hacen, para mí, puedo entender que es un deber, que es la satisfacción del deber cumplido. Porque noche a noche hicimos conversatorios donde de una manera sencilla, de una manera elocuente, se iba transmitiendo el conocimiento científico dentro del marco del contenido programático de la universidad. Nosotros cogimos las 10 últimas sesiones y las convertimos en ese rol académico, en ese lo que yo denomino el juego jurídico, para que sea emocionante, para que ustedes realmente se sientan orgullosos de lo que saben y los que no van aprendiendo. Como estamos en un modelo de educación virtual, teníamos que hacer algún ejercicio que nos permitiera darle más gusto a la materia, porque este derecho laboral no es del gusto de todos. Pero como lo necesitan para poderse graduar de abogados, se necesitó crear un ambiente lúdico con una metodología que agradara a aquellas personas que esto no les gusta y no tiene por qué gustarles. Porque cuando uno sea abogado, uno se especializa en la jurisdicción que más le gusta. Perfecto. Yo conozco derecho laboral porque la metodología y el ejercicio teórico-práctico que nos hizo el profesor fue emocionante. Hizo que yo aprendiera, pero no me gusta. A mí me gusta otra jurisdicción. Pero quedó con un conocimiento general sobre algo que en cualquier momento de su desarrollo, de su especialización, necesita utilizar. Entonces, mis queridos estudiantes, no siendo más el objeto, los voy a dejar para que ustedes ultimen detalles de los eventos que se van a realizar el 3, el 4, el 5 y el 8, que son los exámenes finales de cada grupo de trabajo. Solo me resta desearles
muchos éxitos, que la divinidad, el poder superior los ilumine y que todos esos vientos negativos que circundan, que rodean, se conviertan en unos vientos de energía positiva y salgan adelante en este proyecto académico. No siendo más, la clase ha terminado. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas Doctor, noches. que tenga una feliz noche. Amable. Profe, muchas gracias. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Hasta mañana, doctor, que esté bien. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Con mucho gusto. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Igualmente, José Leonardo. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Es con mucho gusto. Buenas noches. Mañana, profe. Hasta mañana. Profe, buenas noches. Una preguntita chiquitica. Adelante, bienvenido. Profe, es que, digamos, yo soy el abogado del empleador, ¿cierto? Sí. Es colocar un caso chiquitico. Sí. Él me consulta y me dice que le debe a su trabajador, a uno de sus trabajadores, cesantías del año 2007, 8, 9 y 10. ¿Sí? Pero ya, digamos, del 2011 hacia el 2020 están canceladas sus cesantías común y corriente. Sí. La pregunta es, ¿ese empleador le debe pagar al trabajador esas cesantías del año 2007 al 2010? ¿Están los intereses de las cesantías o él debe quedarse callado? Normalmente nosotros tenemos que mirar es que si le están cobrando de 3 años hacia atrás, estamos hablando de la prescripción. Él debió haber cobrado antes de la prescripción, no después. Entonces tenga bien en cuenta el tema de la prescripción. Sí, o sea, le conviene no consignarlos. Pero ojo que si se causaron y se los están cobrando, el tema está en que podríamos alegar al juez prescripción, pero, Sí, el juez pero el juez también nos va a decir, usted estaba en la obligación de consignar, y ahorita lo que tiene que demostrar es que consignó las cesantías al fondo. Entonces, muéstrele que las consignó al fondo. Sí, señor, pero no es que en este caso, digamos, no están haciendo ningún reclamo ni nada, No, sino si es están reclamando, pues simplemente entre a litigar sobre lo que están cobrando. Ah, ok. Sí, pero es que en este caso, como no hay proceso ni nada, doctor, sino solamente es una pregunta del empleador, a ver si le consigna esas cesantías del año 2007 al 2010, pero el trabajador creo que ni cuenta se ha dado de eso todavía. Claro, pues ahorita no se ha dado cuenta porque el empleado no conoce, pero el día que vaya a reclamar, pues él va y le dice al abogado que no le han pagado las cesantías del 2007, pues él las va a reclamar. Entonces yo creería que es mejor que las pague, que las consiga. Y allá le cobrarán unos intereses por mora, pero es mejor que no le cobren a uno la indemnización por falta de pago. Perfecto, doctor. Esa era la pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, sí, señor. Muy amable. Feliz noche, doctor. Gracias. Lo mismo. Doctor, una pregunta. Señor. Para el ejercicio práctico, ¿los testigos se retiran mientras son llamados o van a estar...? Sí, no, hay que sacarlos de la sala. Hay que sacarlos de la sala y ustedes están pendientes de que si son los testigos de la contraparte, estén fuera. Esa es la función, que no estén dentro de la sala. En principio van a estar todos, pero cuando ya se llamen a testigos, esos testigos deben de salir de la sala, porque es el mecanismo de posibilidad que hay.
sea, ese Ok, es el doctor. proceso, que salgan de la sala, que se Ok. desconecten. Y la otra pregunta, doctor, tomando como referencia el primer video que usted nos enseñó, ellos hacen la lectura de la demanda o hacen la presentación de la demanda. ¿Nosotros vamos a hacer la presentación de la demanda o iniciamos desde la No. etapa de conciliación? No. No hay presentación de la demanda. Ese cartucho ya lo quemamos, que es lo que estamos haciendo ahorita en la admisión de la demanda. Eso ya lo quemamos. Entonces simplemente arrancamos con la audiencia, con la primera audiencia de trámite, donde después de los generales de ley se advierte que la demanda fue presentada, fue contestada, fue subsanada, no hay nulidad en el proceso y se llama a conciliación. No hay lectura de demanda, sino de una se pasa a conciliación. Listo, doctor, era eso. Muchas gracias. Sí, señor. Porque es que el video sí, lo que hicieron fue contestar la demanda, porque era de única instancia. Hay abogados que contestan la demanda por escrito. Hay otros que esperan a la audiencia y en audiencia contestan la demanda. Entonces, este abogado del ejercicio del video, él lo que hizo fue contestar la demanda en el proceso. Por eso lo llamaron a que la contestara. Y si el juez encuentra que está bien, pues simplemente le acepta la contestación y sobre eso rueda ya el resto de la audiencia y empieza con el segundo paso sería la conciliación. Pero para nuestro ejercicio académico, después de los generales de ley, como no hay nulidades, arrancamos con la conciliación, porque esa etapa ya la cubrimos. Listo, doctor. Bueno, ok. Feliz noche. Gracias, doctor, por la explicación. Una feliz noche. Con mucho gusto.